próximo domingo haremos algo especial. Bueno, nos preparamos para la palabra del Señor. Quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a cantar la canción que acostumbramos y nos prepara. Cada frase de esa canción es muy significativa. Nos ayuda a identificar cuánto necesitamos disponernos, pero cuánto necesitamos la obra de Dios rompiendo nuestro duro corazón. La verdad es así. No solo para los que apenas están abriendo los ojos al Señor, también para quienes hemos caminado tiempo con el Señor. Que Dios nos saque de la rutina, de nuestras preocupaciones, tensiones o dificultades, y que prioricemos recibir su palabra. Cantemos juntos esta oración al Señor. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rómpele duro suelo en mí y ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Sea en el nombre del Señor. Y leeremos en la epístola o la carta de Pablo a Tito, y quedamos así de pie para honrar al Señor y a su palabra. Leeremos hoy los versos 5 al verso 16 de esta preciosa carta. Si usted tiene una Biblia de papel, le ayudará a poder observar e interactuar, mirar versos rápidamente en un solo panorama. Si no tiene esa opción, que recomendamos altamente, ábralo en su dispositivo siempre que no se desconcentre, y si no, también en pantalla aparece para el beneficio de todos el texto de la palabra de Dios. Estamos haciendo una serie en esta carta del mensaje de Pablo a Tito. Tito era un discípulo o condiscípulo de Pablo. Escribe para Tito y para la iglesia, y estamos llamando esta serie Sanos en la Fe. Hoy vamos a ser muy orientados por ese primer verso 5, donde está esa frase: pusieras en orden. Por eso hoy decimos con nuestro título: una fe que ordena la vida. Tito capítulo 1 verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, tu propio profeta, dijo: los caretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esta es la palabra del Señor. Padre, por favor, guíanos en este tiempo de compartir la palabra. Pedimos especialmente que tú nos dirijas, nos animes, toques nuestro corazón. Tú nos creaste para palabras. Las palabras tienen un gran poder en nuestra mente, en nuestras emociones, en las tradiciones, en las dinámicas de la vida, más de lo que nosotros somos conscientes. Por favor, haz que esta palabra sea atravesando nuestras vidas, porque es palabra eterna, porque es palabra de Dios, porque tú nos has dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, porque es la fundamentación de nuestra existencia como hijos de Dios. Tu palabra sobrenatural, inspirada por Dios, inerrable, infalible. Danos siempre de este pan y ayúdanos a responder adecuadamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, antes de comenzar, dos observaciones. La primera, ustedes me escuchan bien. Estamos luchando por encontrar formas y por ahí vienen otras iniciativas, ya se han hecho algunas, para tratar de que cada vez podamos escuchar mejor, porque este edificio todavía está en el proceso de desarrollo y hay unas intervenciones necesarias para que el eco, yo en este momento siento un eco terrible, no sé si me podrían ayudar, pero puede ser que solo de este lado para acá, pero si ustedes me están escuchando estoy feliz, ese es el punto, ¿vale? La segunda observación con respecto a la conferencia de hombres, me emociona ver el ánimo de los hombres a participar en la conferencia. Esto es signo muy positivo de nuestro crecimiento. No se vaya sin un volantito de estos donde está la información. Anime a su esposo, a su papá, a su abuelo, a su hijo a participar en este evento extraordinario. En 15 días estaremos todos los hombres en Medellín en nuestra conferencia anual con preciosa palabra de Dios. Que Dios nos ayude a los varones a crecer en el liderazgo que es necesario en nuestra casa y en nuestra iglesia. Que así sea en el nombre del Señor. Bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál es tu tendencia en cuanto al orden, que es palabra clave el día de hoy? ¿Cuál es tu tendencia en cuanto al orden? Yo diría que todos podemos tener una tendencia hacia ser psicorrígidos, cuadriculados, que somos excesivos en cuanto al orden, cómo organizamos cosas, no solo físicamente, sino aún en la mente, en las palabras, en el horario, en la comida, etcétera.
Pero hay otros que tenemos la tendencia a el desorden. No sé, ¿cuál es tu tendencia? Tal vez podrías codear a tu esposo, a tu esposa al lado, a la mamá y decir, a veces es más fácil notar la tendencia de otro, ¿cierto? ¿Cierto? Es más fácil ver los pecados de los demás. Porque en ambos extremos hay complicaciones. Hay complicaciones para quien se le mueve en una cosita, Tercera Guerra Mundial. Pero también hay una enorme desesperación para quienes habitan. ¿Cuál es tu tendencia? Cuando yo me casé, yo era extremadamente desordenado. Era tan desordenado que yo no me daba cuenta que era desordenado. Es decir, yo veía la cosa desordenada y yo veía tan hermosos que se ven las medias por allá tiradas, los zapatos, es casi una expresión artística. Y claro, 2 años de noviazgo con mi amada esposa me ayudaron a entender que la verdad yo era muy desordenado. Entonces cuando me casé, o cuando estaba los meses previos a casarme, en ese precioso periodo de preparación prematrimonial, juré que iba a ser ordenado. Así como enamorados hacemos promesas, ¿no? Hermosas, ¿no? Promesas. Un año después de estar tuvimos una de nuestras crisis matrimoniales porque yo no estaba cumpliendo todas aquellas promesas hermosas de ser ordenado, de contribuir con el orden, de etcétera, etcétera. Mi esposa dice que yo he mejorado un poquito, pero diría que lo más probable es que si ustedes me vieran en mi cotidianidad, dirían claramente cuál es mi tendencia. Cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta que Jesús quiere entrar en la casa y ordenarla. Y con mucho entusiasmo, seguramente, en el mismo bautismo, estamos diciendo que morimos a nuestras tendencias, a nuestros intereses, a nuestros yo soy así, y prometemos muy entusiasmados que estaremos ahí. Seguramente también cuando estamos aquí en la casa del Señor con los hermanos o en los rebaños, a veces salimos tan entusiasmados y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y a veces el entusiasmo no dura sino más que un par de horas en la tarde y regresamos a las largas jornadas viendo series de Netflix, largas tendencias a procrastinar cosas que están pendientes por hacer hace mucho tiempo, a hábitos aún mentales que dan cuenta de nuestra irresponsabilidad, como la persona que se pregunta, ¿por qué tengo pesadillas? Y si hay alguien cercano y suficientemente franco y amoroso que le diga con cuidado y con buenas palabras, tal vez tiene que ver con tu tendencia a ver videos mórbidos y películas de terror. Tal vez a eso se debe que tengas tantas pesadillas. Y entonces las prácticas, los hábitos mentales, verbales, logísticos en el hogar, en la oficina, en el carro, etcétera, se vuelven materia de este llamado que dice la palabra de Dios, que el Señor quiere que cosas sean ordenadas. Y si es como que el Señor entra a la casa y lo dejamos solamente en la sala y tenemos todos nuestro cuarto del reblujo. Yo sé que se debe decir rebujo,
pero la tradición vence la técnica. Entonces ustedes van a decir reblujo como yo. El cuarto del San Alejo, el cuarto útil. Y Jesús se queda en la sala bien sentadito y lo atendemos los domingos, muy bien. Y para algunas cositas de nuestra vida, y por supuesto vamos a la sala a llevarle nuestras solicitudes. Pero no entra al cuarto del matrimonio, al cuarto de atrás de los niños, al cuarto de las finanzas, etcétera, etcétera. Así que, y entonces nos encontramos con un texto de la palabra del Señor donde evidentemente no solo le está diciendo algo a Tito que debe hacer, sino lo que debe ocurrir en la iglesia. Los que siguen a Jesús tienen cosas que quedan pendientes y que deben ser puestas en orden. Y seguramente mientras tú estás escuchando esto vas identificando cosas. Otra vez es más fácil pensar en el otro y codear al otro, pensar en qué necesita ser puesto en orden dentro de mi propia vida. Para ayudar el Señor en este ejercicio, les refiere un refrán. En el verso número 12 aparece un refrán que describía una cultura. Nosotros somos hijos de una cultura. Nosotros pensamos y actuamos muy en la corriente del mundo. El Señor les hace mirar su cultura e identificar este refrán, que ha sido materia de mucha investigación. Hay cosas curiosas sobre ese refrán que podríamos comentar en otra ocasión, pero era un refrán que citaban en la cultura de la época y que Pablo sugiere que es una acción profética de denuncia de una cultura donde la gente se acostumbraba al desorden, desorden del lenguaje, desorden de los hábitos, desórdenes alimenticios. El refrán dice, los cretenses eran los habitantes de Creta. Son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Cita este refrán Pablo y dice, este testimonio es verdadero. Creta era conocida como la isla de la mentira. De hecho, ser cretense en esa época era ser mentiroso. Uy, qué gran cretense eres tú. Se ufanaban porque era una isla muy rica. Quiero mostrárselas en el mapa. Algunas Biblias están trayendo de nuevo mapas. La geografía bíblica es importante. Entonces les tengo un mapa. El mapa. Dianita, ¿me ayudas con el mapa? El mapa. Oh, un mapa. En la mitad no se ve muy claro, pero traté de encontrar un buen mapa, pero la verdad no dispuse de mucho tiempo, pero esto fue lo que encontré. En el centro, allá muy blanquito se ve Creta. Y ese es el mapa del viaje de Pablo, no del tercer viaje, sino del último viaje de Pablo, descrito en Hechos, cuando sale ahí donde dice Cesarea, y cerca es Jerusalén, eso es Israel. Si van hacia abajo, donde dice viaje de Pablo, años 58 a 61, eso ahí es Egipto. Ahí donde aparece Chipre, eso hoy en día es Turquía. Van a ver la bota italiana, más fácil de identificar. En la mitad del Mediterráneo, Creta. Ayuda a poner esos datos geográficos porque nos ayudan a relacionar sobre todo los textos narrativos de la Biblia. Es a los creyentes de esa isla que Pablo había visitado unos 3, 4 años antes y había sembrado el mensaje del Evangelio, a quienes se les dice, pongan en orden la casa, la morada. Quienes están entendiendo esto saben que la Biblia insiste en ese tema de la morada, que cuando venimos a Cristo, Él viene a hacer de nosotros su casa, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él quiere habitar, y donde Él viene, Él ordena, pone en orden y dirige. Esta metáfora extraordinaria de la casa. Y para poner en orden hay que retirar cosas
que sacar cosas que estorban y son basura. Hay que limpiar cosas que deben existir, pero deben ser mejoradas, purificadas. Y hay cosas que deben ser puestas en el orden correcto, en la prioridad correcta. Por eso nuestro título, La fe ordena la vida. Y en el verso 5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, corregir, terminar, atender lo pendiente, aspectos del ser y del quehacer de los nuevos convertidos que luchaban contra su propia cultura degradada, corrompida, incrédula. La verdad central de nuestro tema de hoy es que la fe cristiana nos lleva a una nueva manera de vivir. Y yo sé que usted puede recibir esto como con esa sensación de angustia y de ansiedad cuando uno siente que hay cosas que están manga por hombro, como dicen las señoras antioqueñas, que hay cosas que ordenar en la casa, pero quisiera comenzar diciéndoles qué gran bendición que el Señor ordene nuestra vida. Qué gran bendición que el Señor quiera habitar en estos templos, sabiendo que tienen tantas cosas que mejorar y corregir, pero qué bendición que el Señor quiera entrar en esta casa. Que Él no me mire de lejos, que aunque Él cuestione seriamente hábitos y situaciones de mi vida cotidiana, Él quiera entrar y poner en orden. Entonces comencemos diciendo, ¿cómo es que Dios ordena nuestra vida? Responde a la pregunta, ¿cómo es que Dios ordena nuestra vida? Lo primero que hace, y vamos a verlo alrededor de la carta, voy a citar varios puntos de la carta, es que Dios trae su perdón. Su perdón, en términos jurídicos, lo llama la Biblia la justificación por la fe. Permítame llamar la justificación por la fe un borrón sin cuenta nueva. Yo sé que en las relaciones interpersonales nosotros hacemos borrón con cuenta vieja y hacemos borrón con cuenta nueva. Lo perdono, pero cuidadito. Somos tan frágiles en nuestras relaciones, los seres humanos, tan frágiles, tan frágiles. Pero Dios no es así. El amor de Dios es predeterminado. Esta es una frase que en la teología es inmensa. Y uno necesita ir mucho a las escrituras para entender qué significa. Que Dios ha perdonado no solo mis pecados pasados, sino también mis pecados futuros. Yo sé que en el plano horizontal eso da miedo, porque se asume como si fuera a darle al otro en una relación interpersonal, de matrimonio, de empleo, de lo que quieras, una patente de corso para siga haciendo lo que se le ocurre. Y en el plano horizontal nosotros no podríamos hacer eso. Pero Dios nos ha traído a su amor predeterminado, ha decidido entrar a esta casa para nunca irse de esta casa. Vamos a celebrar esta mañana la ceremonia de la mesa del Señor. Y los textos de la mesa del Señor en Corintios 11 insisten en que es tan serio el compromiso de pacto de pasarse a vivir a mi casa, que Él no va a abandonar la casa. Él va a disciplinar a quien no se someta en su casa. Inclusive le va a quitar la vida al que no se disciplina en su casa. Pero que Él no va a abandonar la casa. Eso se llama amor predeterminado.
Yo no sé cómo voy a enfrentar eso, podría decir una relación de pareja, pero yo voy a estar aquí hasta que la muerte nos separe. Nuestro Dios tiene algo que entre seres humanos quizás no alcanzamos allá, pero Él ha decidido borrón 59. Entonces, lo primero que Él hace para poner en orden nuestra vida es que se pasa a vivir a nuestra casa. Y como las cosas se parecen a sus dueños, y al ser templos del Espíritu ya no somos nuestros, sino del Señor, entonces Él se asegura de que esta casa cada vez se parezca más al dueño, y el dueño es el Señor. En los versos 1 y 4, 1 a 4, 1, 4, mencionamos la semana pasada, gracia y paz. Muy frecuente en el saludo de Pablo, en esa época se saludaba solo con paz. Pablo añade gracia porque es la gracia de Dios la que permite llevar a la paz de Dios. Y por eso en nuestro texto va a mencionar cosas que se manifiestan. Por ejemplo, gracias a esa gracia de Dios, 1:3, la palabra de Dios se manifestó. Gracias a esa gracia de Dios, la gracia manifestada, versos 2, 11 y 12. La gloria de Dios se manifestará, 2, 13 y 14. La bondad de Dios se manifestó, 3, 3 al 7. Ahora, una cosa curiosa del verso 5, que es donde se concentra nuestra atención hoy, es esta expresión, por esta causa te dejé en Creta. La palabra causa allí es la misma palabra gracia, solo que es un uso gramatical diferente. Podríamos traducirlo, por esta gracia te dejé en Creta. La causa es la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, que es Dios el que toma la iniciativa. No encontrarás en la historia humana ninguna religión o espiritualidad donde la iniciativa la toma Dios. Las demás religiones se basan en el trueque. Tú tienes que hacer algo para que la deidad haga algo. Tú tienes que conocer algo para que la deidad haga algo. Aquí Dios hace lo primero. Manifiesta su palabra, su gracia, su gloria, su bondad. Se pasa a vivir a tu casa. Qué experiencia tan extraordinaria es saberse habitado por Dios. Escuchar con sentido las palabras de Jesús cuando te dice, no te dejaré ni te desampararé. Eres mío. Tal vez conocen esa ilustración de que 3 personas pasan al frente de una casa y el uno dice, esa casa es mía. Pasa la segunda persona y dice, esa casa es mía. Pasa la tercera persona y dice, esa casa es mía. Y todos 3 tienen razón. El primero es el constructor. Él hizo esa casa. El segundo es el comprador, que tiene sus escrituras con su nombre sellado de propiedad. Y el tercero es el habitante que vive en esa casa. Algunos han usado esa ilustración para hablar de la Santísima Trinidad. Dios Padre, nuestro Creador. Dios Hijo, el que compró esa casa al precio de su sangre. Dios Espíritu Santo, el que habita esa casa. Qué tan extraordinario es saberse habitado por Dios. El creyente se reconoce habitado por Dios tanto en la tentación y en la prueba como en la bendición. Porque en la tentación y en la prueba el Espíritu Santo acude a él celosamente para confrontarlo como nadie más lo puede confrontar en el mundo. En la prueba,
el creyente escucha la voz de su Señor que le dice: no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu redentor, mío eres. Y en la bendición, el creyente sabe que Dios está permanentemente orquestando todas las cosas para su bien y para que su hijo o su hija conozca su gloria. Entonces, cuando leemos esto de Dios ordena mi vida, sí, yo sé que tienes que ir a tu closet, hombre y mujer, y tienes que pensar: ¿Cristo se pondría eso? ¿Y cuándo se lo pondría a Cristo? Tiene que ir también a tu mente. ¿Esos pensamientos honran al habitante de esa casa? Tienes que ir a tu boca. Especialmente esta generación que es tan suelta, perdónenme la expresión, tan poquisucia, que han incorporado obscenidades como parte de muletillas del lenguaje. Por eso es tan triste. Y las mujeres que casi se ufanan de estar usando esas. Entonces, claro, llega Cristo a tu vida, y se para frente al closet de tu lengua, al closet de tus finanzas, al closet de tu sexualidad, al closet de tus cosas, al closet de tus memorias, al closet de tus acciones, de tus hábitos. ¿Y sabes qué? Te mira con amor. Como una buena mamá que encuentra las revistas pornográficas de su hijo adolescente. Mi amor, esto no. No va a dejar de ser la mamá que ama, cuida, protege, consiente, mima a su hijo, pero le va a decir: esto. Entonces, por supuesto, surge otra pregunta: ¿cómo es que Dios nos involucra a nosotros en el orden de nuestra vida? ¿Cómo es que nos hace participar? Porque obviamente Él quiere que nosotros participemos. No es así nomás. No es tan fácil como que tú le dices: Señor, llévate de mi vida lo que tú no quieres en mi vida. Bien, Él se lo va a llevar. Pero te va a decir: oye, esa palabrita que tú usas para describir a tu prójimo cuando hablas con él no honra a esa persona ni en nombre de Dios. Entonces hay algo que te va a tocar hacer. Sí, yo sé que suena muy elegante pasar al frente llorando y: Señor, te entrego todo lo malo de mi vida. Vale, hay que hacerlo. En esos momentos de arrepentimiento en que uno dice: esto no. Pero te va a tocar ponerle filtros al computador, te va a tocar confesar y pedir ayuda a una persona, te va a tocar dejar de comprar esas cosas que compras, te va a tocar poner límites y orden a tu vida. Tú vas a participar. ¿Quién se pasó a vivir a tu casa? Te involucra en participar. Entonces llega uno a este versito 2:14, el versito 2:14 de Tito, que sin duda describe un plan, describe un programa de crecimiento, de ordenamiento en la vida del creyente. Tito 2:14. Miren la riqueza de ese texto, que lo vamos a explorar más adelante. Aquí lo estamos mirando de cara al tema del orden. Él, o sea, el Señor, se dio por nosotros. Ustedes recordarán cómo se dio por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad. Entonces subraye, redimirnos, ese verbo lo hace Dios. Y purificar, otra acción que hace Dios, para así un pueblo para posesión suya. Él entra a tomar posesión del pueblo que redime, purifica, pero hace que ese pueblo sea celoso ¿de qué? Celoso de buenas obras. Entonces Dios tiene un plan de crecimiento para nosotros. Y en ese plan Él hace varias cosas y nos invita a hacer otras. Él, por ejemplo, nos une a su pueblo. Si revisamos esta carta de Pablo a Tito, vamos a encontrar unas características especiales de lo que es la iglesia. Uno nota en Tito que el cristianismo se vivía en comunidad y bajo la dirección de líderes debidamente asignados. No voy a tomar tiempo para describir en los versos 6 en adelante, de eso nos ocuparemos la próxima semana. Pero sin duda hay líderes que somos llamados a ser ejemplo. Ejemplo de buenas obras, de buena conducta, de buen liderazgo. Tan importante que al pueblo de Dios se le deje conocer el perfil de quienes dirigen el pueblo de Dios. En segundo lugar, ustedes notan en Tito que hay seguimiento, que hay discipulado, que hay una enorme conciencia de que seguir a Jesús implica nuevas prácticas. Por ejemplo, en el verso 1:16, con el que terminamos nuestra lectura de hoy, Pablo denuncia que hay quienes profesan, se llenan la boca diciendo que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cuando se ve sus redes sociales, la impresión de cualquier persona que ve esa red social dice, esa persona dice que conoce a Dios, pero la forma en que vive no refleja la pureza de Jesús. Refleja sus gustos, su arte, su qué sé yo, o la forma en que invierte su dinero, o que vive sus relaciones, o que maneja su mente. La clase de películas que ve o no ve, no lo reflejan. Y Pablo está denunciando esto, dando la implicación de que los que recibían esta carta eran invitados a una forma de ser pueblo de Dios. También nota uno en Tito que hay un altísimo nivel de autocrítica. Pablo no permite aquello como siervo de Dios, de que en la iglesia nadie se mete con nadie. Perdón. Los que nos hemos bautizado y hemos firmado un pacto de membresía en una congregación cristiana, aceptamos que los hermanos puedan venir a exhortarnos. Esperamos que se haga en el momento apropiado, en la forma apropiada y con un deseo, por supuesto, de contribuir, no de condenar o de dañar. Porque todos somos pecadores. Y hoy por mí, mañana por ti. Pero sin duda nos une Dios a un pueblo donde hay discipulado. Y si podríamos definir el discipulado es vivir coherentemente las implicaciones de la fe. Que ser cristiano no es recibir bendiciones de Dios. Claro que es recibir bendiciones de Dios. Absolutamente claro. Pero no es solo eso. Vivir siguiendo a Jesús es dejar que Jesús se meta en nuestra casa para ordenarla. Y cuando Él se mete en nuestra casa para ordenarla, Él mete nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra mente en otra casa que se llama la familia de Dios, donde hay hermanos mayores, donde hay instrucción bíblica, donde podemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. Pero hay tres cosas más que uno nota en Tito sobre esto de ordenar la vida. Lo primero es identificar los buenos y los malos ejemplos. A eso se refiere con que cuando le dijese que debe ordenar, a renglón seguido le habla de los ancianos.
los modelos de vida. Tú te parecerás a quienes sean tus héroes. Quienes sean las personas que tú admiras, tú terminarás pareciéndote a ellos. Pero también le hace pensar en los malos ejemplos. Y aquí notamos que Pablo, por ejemplo, en el verso 10 menciona a los rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los que vienen de trasfondo judío. A eso se refiere con la circuncisión. Verso 11, a quienes es preciso tapar la boca. Uno le preguntaría a Pablo, ¿cómo se le tapa la boca? Yo no creo que Pablo se iba a trabar en una discusión con estas personas o hacerlo físicamente agrediéndolos. Yo creo que él lo hacía con lo que está haciendo en su carta, denunciándolos y proveyendo mejores ejemplos. Porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y aquí yo tengo que preguntarte sobre los ejemplos que tú sigues, sobre los predicadores que tú escuchas. En el mundo religioso, y particularmente en el mundo religioso evangélico, hay muchos predicadores famosos. Por supuesto, la fama, en mi opinión, es semejante a la vanidad. No ayuda para nada. Creo que sí hay quienes tienen una reputación bien ganada como buenos maestros bíblicos. Pero creo que yo debo advertirte de qué predicadores, conferencistas tú escuchas y por qué los escuchas. También de cuáles difundes mandando el link, etcétera, y por qué lo haces. Porque sin duda Pablo ve aquí que uno de los órdenes que se tiene que hacer es identificar muy bien de quién estoy recibiendo alimento espiritual. Parecía que si ellos escuchaban a estos que llaman en el verso 14 mitos judaicos, verso 14 también mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, es porque había un grande grado de ingenuidad en medio del pueblo de Dios. Ingenuidad que nos acompaña también hoy en día. Solo mencionan la palabra Jesús o Dios y muchos creyentes piensan que ya es bueno y lo debo difundir, sin investigar quién es ese profeta o pastor o maestro, qué reputación tiene. ¿Realmente se somete a la palabra de Dios o está edificando sobre la estimulación del ego y el deseo de las personas? Pablo repite una y otra vez que los líderes verdaderos, lo veremos después, tienen prudencia. Parecía que ellos eran bastante imprudentes. Y también menciona en ese refrán la indisciplina, aún la indisciplina en asuntos alimentarios. Identificar buenos y malos modelos. La segunda cosa que menciona es involúcrese de forma coherente con su fe. La forma coherente de involucrarse con su fe no es una forma supersticiosa de baños, declaraciones, ritos, sino una contracultura. Ellos vivían en una cultura corrupta y los cristianos eran quienes hacían la contracultura, iban en contra de esas malas costumbres que habían tomado fama y fuerza dentro de su ciudad. Era, por así decirlo, el fruto de su fe y dos elementos particulares de involucramiento. Una y otra vez, el tema de la doctrina, de la sana enseñanza, de que no se escuchen mitos y mandamientos de hombres, sino la palabra del Señor. Conocer bien la doctrina. Juan 14:23 dice: si alguien me ama, dice Jesús, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Que la habitación que Dios quiere habitar es la habitación de un hombre y una mujer que su mente es invadida por la palabra del Señor. Ayer particularmente le enseñaba a un grupo de hombres aquí de la congregación sobre un tema que viene inquietándome recientemente, que son los pensamientos rumiantes. Hay literatura sobre eso, inclusive más allá del territorio cristiano.
Los pensamientos rumiantes usan esta imagen de la vaca. Ustedes saben que la vaca es un animal rumiante y que tiene, como muchos quisiéramos ante un banquete, tiene 4 estómagos y pasa por cada estómago. A eso se refiere que rumiar un pensamiento. ¿Qué pensamientos son pensamientos rumiantes para ti? Los hay de todo tipo, que corresponden a las ambiciones. Me quiero comprar ese carro, me quiero comprar ese carro, ya estoy viendo ese carro por todos lados. De pronto Dios quiere que compre ese carro y debo cambiar el carro. Yo sí debería tener otro carro. Dios, ¿por qué no tengo ese carro? Y da la vuelta y da la vuelta. Hay pensamientos rumiantes también con respecto al resentimiento con otra persona. Y no te deja dormir y por qué lo hizo y por qué lo dijo y volvió y lo dijo y lo repites y vuelves y lo repites en tu mente. Hay pensamientos rumiantes que tienen que ver también con el pasado y el dolor del pasado. No, pobre de mí, esto me pasó. Pobre, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A este no, pero a mí sí, pero a mí sí. Y caen en esa piscina de autolástima con el pensamiento rumiante. Ahora, este es el punto que yo estoy investigando. Los pensamientos rumiantes son destruidos con la memorización de la Biblia. Le hablaré de eso en otra ocasión, porque esto de memorizar, es decir, ¿qué palabra diferente, sobrenatural tú pones a circular en tu mente? Y por supuesto, todos sentimos que deberíamos haber memorizado más la palabra de Dios. No es tan fácil memorizar los nombres de los jugadores, los cantantes, las modas, los nuevos equipos tecnológicos. Aprendemos los nombres hasta en inglés. Te dicen, oye, dime un versito bíblico que tú hayas memorizado el último mes, el último mes. Y entonces tú dices, ay, ayúdate que yo te ayudaré. Ese no está en la Biblia. Entonces sí hay un involucrarse con la enseñanza de la palabra de Dios. Con que en tu mente empiece a circular palabra de Dios. Y saben que es tan bonito cuando te duermes poniendo esos pensamientos a circular. Te despiertas poniendo esos pensamientos a circular. Traen tanta medicina a tu vida. Traen tanto orden a tu vida. La segunda cosa que menciona Tito es la repetición. Sin duda, muy importante del libro es buenas obras. Prepárense para buenas obras. Ocúpense en buenas obras. Aprendan a ocuparse en buenas obras una y otra vez. Nos insiste la palabra de Dios que el ser se modifica con el hacer. ¡Oh, sorpresa! Para quienes siempre ven una dicotomía entre el ser y el hacer. No esas personas que muy olímpicamente dicen, a mí no me interesa el hacer, sino el ser. Y yo, qué hermoso, ¿no? Dime qué significa para ti el ser. Levantarme por la mañana a leer la Biblia. ¿Y eso cómo lo hiciste? ¿Hiciste una nube gaseosa en el aire? No. Pusiste el despertador. Tomaste una Biblia. Hiciste un cafecito o un té. Te sentaste. Hiciste algo para afectar tu vida y crecer en tu ser. Dios no nos hizo para esa clase de dicotomías. El ser y el hacer están íntimamente relacionados. Entonces Dios dice, tú quieres cambiar, tú quieres poner orden en tu vida, haz buenas obras. Hablaremos más de eso de ser celoso de buenas obras. En tercer lugar, relaciona tu vida con la esperanza. Hermanos y hermanas, la epístola de Tito es tan hermosa sobre el tema de la esperanza. En el verso 2 del capítulo 1 dice que la identidad cristiana se vive con la esperanza de la vida eterna. En el capítulo 2, verso 13, dice que la vida cristiana se vive aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, en el verso 7,
Dice que siendo justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es tan importante la esperanza para ordenar nuestra vida. Cuando estamos esperando una visita anhelada, el hijo que llega después de un largo viaje, el amigo, el visitante, el hermano en Cristo que vamos a atender en la casa, esa expectativa nos hace poner orden a la casa. Ahora, con respecto a la esperanza, hay dos tipos de personas también. Están los optimistas y los fatalistas. Me encantaría conversar contigo de qué tipo de persona eres tú. Todos los seres humanos tenemos una tendencia al optimismo o el fatalismo. Y creo que es importante identificar eso, porque eso nos afecta muchísimo ante la expectativa de lo que Dios hará. No solo después de la muerte, que es lo que llama el libro de Romanos la gloriosa esperanza, sino también de lo que Dios hará aún a través de esa tribulación y esa dificultad, la expectativa de qué va a sacar Dios de aquí, como decimos con frecuencia. ¿Cuál es la bendición disfrazada que hay detrás de esta prueba y esta dificultad? Pero también la esperanza entraña dos cosas fundamentales. La primera es el disfrute del futuro antes de que llegue. La mejor ilustración que yo tengo sobre esto es cuando hacemos un viaje y estamos con tanta expectativa de que ya en un mes estaré en la playa o en ese país o allá donde me encontraré con seres amados, o gozaré del fruto de mi trabajo, o conoceré unas cosas que he deseado conocer tantos años. La esperanza es el disfrute del futuro antes de que llegue. Porque usted ve cuando las personas hablan de ese viaje, sus ojos brillan, ya como que lo saborean desde ahora, o tal vez la joven preparando su boda, un poco nerviosa, pero ya se lo imagina y se llena de expectativas. Bueno, vamos a ordenar nuestra casa cuando nosotros disfrutemos el paseo antes de que llegue la bendición aún desconocida. Antes de que llegue, que el Señor te dé la gracia para disfrutar la esperanza antes de que llegue. Como esperando la visita de un ser amado, o el paseo anhelado, o el gozo de estar en el otro lado. Y lo empiezas a disfrutar desde aquí. Y eso te mueve a ordenar tu casa. La otra dimensión de la esperanza es la aceptación. La aceptación de que el futuro no está en nuestras manos. Y cuando el futuro no está en nuestras manos, no nos queda más que esperar. 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 Nosotros esperamos con confianza. Una confianza basada en la promesa de quien promete. Cuando conoces al Dios que por cumplir una promesa se clavó en una cruz por ti, sabes que Él es digno de confianza y que puedes esperar. El tiempo siempre se mueve hacia adelante y el tiempo del cristiano siempre se mueve hacia conquistar y recibir las promesas de Dios. Aplicación: sí debemos ordenar cosas en nuestra vida, y con todo respeto, con todo cariño, quiero preguntarte qué está pendiente por ordenar en tu mente, en tus hábitos, en tu lengua, en tus finanzas, en tu sexualidad, en tus relaciones interpersonales, en tus planes futuros. ¿Qué está pendiente por ordenar? Y que puedas venir y poner esto delante del Señor y que oremos juntos por eso. Creo que es coherente con el Evangelio que digamos que en esta oración debemos primero que todo arrepentirnos
arrepentirnos del desorden de nuestra vida, del mal manejo de nuestra vida, que quizás hemos tolerado o justificado por el desorden de otros, pero también arrepentirnos del dolor que eso ha traído a otras personas. Así que hemos de orar, pero también arrepentirnos creyendo que Dios perdona y que Dios nos da la fuerza y que Él quiere ordenar nuestra casa. Quiero dejar también unas preguntas para el rebaño. Y ahí quedarán para el rebaño. Pero si me permiten, oremos juntos al Señor. Si tienes confianza, cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de ordenar nuestra casa. No con base en nuestros intereses o lo que la sociedad nos propone, sino con base en tu palabra. Este proceso de ordenar la vida durará toda la vida, hasta el día que tú nos des una mente glorificada, unos sentimientos glorificados, un cuerpo glorificado. Estamos aquí primero para pedirte perdón por el desorden tolerado en nuestra vida o justificado por X o Y razón. Pedirte perdón también por el dolor que hemos causado a otros con el desorden de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestros hábitos, de nuestra casa. Perdónanos, Señor. También agradecerte por que tú estás dispuesto a vivir en nuestra casa. De manera que los que ya hemos rendido nuestra vida a Cristo en el bautismo, para testificar de nuestra fe que vivimos por Él y para Él, te damos gracias. Y aquellos que tú hoy llamas a rendir definitivamente su vida a Cristo, a recibirlo en su casa, a recibirte como el dueño, el constructor, el redentor y el habitante de su casa. Haz que ellos reciban esta palabra en su corazón por el poder del Espíritu Santo y vengan corriendo a ti, el único y suficiente Señor, que no solo salva nuestra casa, sino que también ordena nuestra casa y va a hacer todo lo necesario para que nuestra casa sea ordenada. Bendito sea, Señor. Y nos juntamos también hoy para participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena, de la conmemoración que tú nos pediste hacer. Mientras ustedes siguen ahí en oración, pido que vengan los que van a ayudar a distribuir. Quédate ahí en oración. Mientras te preparas para participar, quiero contarte que los invitados a la mesa de la gracia son los que han recibido la gracia en Cristo. Y los que se han bautizado o están ya listos para bautizarse. Si no te has bautizado o no estás listo para bautizarte, no tomes la mesa del Señor. Esto no es un pasabocas espiritual. No quiero que lo hagas en forma supersticiosa, porque hay juicio para quienes toman la cena del Señor de manera supersticiosa. Pero sí quiero invitarte a venir al banquete de la gracia. Puede, aunque hoy mismo sea el día que entiendes el evangelio, que Él está a la puerta tocando. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y será salvo, porque Él vivirá y cenará contigo. La palabra de Dios dice que los que tomamos la Santa Comunión nos examinamos a nosotros mismos. Y bueno, hoy la palabra de Dios nos ha ayudado a examinar nuestra casa. La casa de nuestra mente, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones, de nuestros hábitos, de nuestra comida o hábitos alimenticios. Así que también este es momento para arrepentirte, porque puedes pedir perdón y recibir la limpieza de Dios y el poder para cambiar. Así que cuando la palabra nos dice examínate, no es para que te quedes postrado en la culpa o en la impotencia.
sino para que te levantes en arrepentimiento y fe y vengas a Cristo y renueves el pacto de la gracia con Él. Precisamente la Santa Cena se ha llamado la renovación del pacto, precisamente por eso.